Bueno, les cuento un poco. El día de hoy vamos a hablar de la metodología GRADE. Vamos a hablar de cómo llegar desde la evidencia hacia las recomendaciones. Haremos un breve repaso de lo que hablaron en la clase de Summary of Findings. Me imagino que han comentado ya lo que es la evaluación de la evidencia y todos los criterios. Pues nos vamos a pasar rápidamente y el plan de hoy es el siguiente. Repasar los conceptos básicos de GRADE, familiarizarnos con el proceso de elaboración de guías de práctica clínica y vamos a aprender los primeros componentes básicos de los marcos de la evidencia, de los Evidence to Decision Framework. ¿Vale? Entonces vamos a empezar diciendo que ¿qué es GRADE? ¿Qué son estas siglas? Pues representan a Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation. Es una metodología, una aproximación que permite hacer una evaluación de las recomendaciones y desarrollarlas y evaluarlas dentro del punto de vista de un marco crítico en el cual se puede evaluar la evidencia. Así como grupo, empezó el año 2000, pues ya tiene 20 años de creación. Según nos comentan, pues una de las personas con las que trabajo es el doctor Pablo Alonso Coello. Pues él me comenta que fue como una iniciativa bastante informal al inicio, pero con bastante intensidad, de un grupo de personas. Fue multidisciplinar, estaban metodólogos, clínicos, había también economistas, pues todos se sumaron al trabajo y trataron de ver una forma de homogenizar la forma en que se evaluaba la evidencia, ¿no? De una manera de poder superar las limitaciones de los sistemas previos, ¿no? Teníamos los clásicos que había evidencia tipo 1, tipo 2, o que ponían a veces números 2A, 2B, entonces era a veces muy lioso porque cada uno evaluaba como quería. Lo que se quería con GRADE es poder unificar y tener un solo lenguaje para poder hacer esto de manera comparable. Entonces, a este sistema, que es la aproximación GRADE, se han unido multitud de organizaciones. A la fecha hay más de 100 organizaciones. Estas es solo algunas de las principales organizaciones que lo utilizan. De hecho, que incluso aquí en nuestro país, ¿no? En Perú, el Ministerio de Salud pues lo ha puesto como norma para poder utilizarlo como marco para la evaluación y la elaboración de guías de práctica clínica. Y esto lo mismo sucede en Chile, aquí en España, pues cada vez más, ¿no? Y aquí ven, por ejemplo, Up to Date, las diferentes revistas científicas, las más importantes, y así, pues la OMS, pues muchas más. Entonces es importante que nosotros, donde estemos, desde el punto de vista clínico, ya seamos usuarios o ya seamos investigadores después o nos dediquemos a cualquier área de la salud, pues tenemos que estar familiarizados con lo que es GRADE para saber cómo interpretarlo y si es que en algún momento se nos propone trabajar con ello, pues también saber cómo es el proceso. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los principales culpables? Solo para que los conozcamos, está el doctor Gordon Gallup, que trabaja en McMaster de la Universidad en Canadá. Está el doctor Andy Oxman y el doctor Holger Schlunemann, que son uno de los principales pues, colaboradores que han creado este sistema y de hecho que cada año se reúnen, hay una reunión GRADE, que después les pasaré el contacto, que si alguno está interesado en poder colaborar o participar en alguno de estos proyectos, porque por cada área de investigación hay diferentes grupos GRADE. También se los puedo comunicar o pasar porque hay muchos proyectos y esto es algo activo, es una cosa que está siempre viva y que pues a nivel mundial, internacional, se está tratando de unificar cada vez más y poder hacer partícipe de esto a todas las organizaciones. Pues de hecho que ahora, si ustedes conocen la plataforma de GRADE, ahora se ha renovado, en el último año se ha potenciado y ahora pues es una plataforma mucho más completa que ofrece diferentes servicios. Hay un servicio básico de usuario libre en el cual nosotros podemos crear nuestros proyectos. Yo les animo a entrar, es crearse una cuenta de usuario en Grade Pro, en esta página web. Crean un usuario y como usuario libre ustedes pueden crear diferentes proyectos que les permite crear los diferentes evidence profile o el summary of findings table,
los diferentes formatos para hacer la valoración de la evidencia. Asimismo, tenemos dentro de la misma plataforma está el manual GRADE, está actualizada hasta el año 2013, y también comentarles que el año 2017 se ha hecho una versión en español, que cuando ustedes están en la plataforma GRADE, pueden ustedes escoger en el idioma en el cual quieren tener los formatos, las diferentes tablas. O sea, ustedes, si es que lo van a presentar en un entorno internacional, pues claro, es mejor en inglés, pero si es que lo vamos a utilizar, por ejemplo, en nuestro país o en otros sitios, pues es mejor utilizarlo en español para hacerlo de forma más amigable. Pues que también tenemos esa opción de escoger el idioma, y el manual GRADE pues está también ahora disponible en español. ¿Qué más? A ver, hechos diferenciales de GRADE. ¿Qué lo hace diferente a los otros sistemas? Pues que se trata de utilizar definiciones explícitas sobre dos conceptos importantes, sobre lo que es calidad de la evidencia y lo que es fuerza de la recomendación. Son conceptos que es como el lenguaje básico que tenemos que aprender en GRADE. Luego que existe una evaluación diferente de los diferentes desenlaces. A lo largo de toda la aproximación GRADE tenemos una diferente valoración de acuerdo a la importancia que le hayamos dado a los diferentes desenlaces. Luego que se evalúa la calidad, y se evalúa la calidad por variable, o sea, por outcome, y también hay una valoración global de todos los outcomes. A través de todos los diferentes outcomes se hace una valoración global de la calidad de la evidencia. Y aquí es importante que el diseño no lo es todo, ¿no? Porque a diferencia de otros sistemas en el que decían es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, randomizado, es lo máximo, pues no, necesariamente eso no es cierto, porque hay otros factores que pueden alterar y hacer que esta calidad alta, que en un inicio se considera de este modo, se empiezan con alta, puede ir bajando. Y del mismo modo, los estudios observacionales, no por ser observacionales, son siempre muy malos, bajos, pues ni los mires, no, tampoco es así. Los observacionales y observacionales que pueden ser de muy buena calidad y pueden demostrar resultados bastante consistentes, bastante fuertes, y que hay situaciones en las que esta calidad puede subir. O sea, nuestra confianza en esta certeza de la evidencia puede subir. Y tenemos dos tipos de recomendaciones, o están en un rango de fortaleza, ¿no? Podemos elaborar una recomendación fuerte o una recomendación débil, de acuerdo a los resultados que tengamos. Luego, que cuando hagamos la valoración de la calidad de la evidencia o cuando hagamos la valoración de la fuerza de la recomendación, todos estos juicios son explícitos, todo es de forma secuencial. Hay un proceso que se tiene que seguir, es como un protocolo que se tiene que seguir, se va siguiendo secuencialmente, pero cualquier decisión que se toma en GRADE se debe ser explícita. Entonces hay sitios dentro de todo lo que es la plataforma donde se hacen explícitas estos razonamientos. Eso es una cosa, ¿no? Entonces hay las tablas de síntesis de resultados, que es el Evidence Profile, el Summary of Findings, y la tabla de formulación de recomendaciones, que es este marco ETD, que es el marco de la evidencia de la recomendación. Y otra cosa más que es diferente, que tenemos el software que es propio, que es elaborado por los tres culpables que les mencioné al inicio, y ya con un grupo de colaboradores más. Entonces es un software que se ha terminado de crear, que es de acceso libre en inicio, ¿no? Si eres un usuario básico, pero ahora pues ya verán también ahora en la plataforma que a nivel de empresas o de instituciones o de países, ya se les está dando como opciones de pago, ¿no? Porque claro, también necesita ser un entorno autofinanciable, ¿no? Pero bueno. Luego, las definiciones básicas con las que tenemos que estar en la mente cuando hablamos de GRADE es: ¿qué es la calidad de la evidencia? ¿A qué le llamamos calidad de la evidencia? Como ven en la figurita, pues es hasta cuánto confías. ¿Cuánto confías en que el estimador de lo que estás observando, del efecto, es correcto? Y también tenemos la fuerza de la recomendación. Es otra definición que nos indica hasta qué punto puedes confiar que si pones en práctica una recomendación conlleva más beneficios que riesgos. ¿Vale? Luego, entonces hablemos un poco de qué son las guías de práctica clínica.
lo habremos escuchado muchas veces, o algunos ya lo habremos utilizado en algún momento, pues que sepamos que son documentos, ¿no? Son documentos que incluyen recomendaciones que sirven para poder optimizar la atención de los pacientes. Usualmente se basan en revisiones sistemáticas, que es lo que el curso que están desarrollando ahora, y que el siguiente paso es poder hacer recomendaciones mirando los beneficios y riesgos que conllevan estas opciones asistenciales, ¿no? Luego, ¿por qué son importantes? Son importantes porque cada vez es más difícil mantenerse actualizado, es una forma de optimizar el tiempo, de poder dar al usuario final, que son los clínicos, información compilada y de mayor evidencia para poder reducir finalmente la variabilidad injustificada en la práctica clínica, ¿no? Que es algo que siempre, o sea, se llama la atención, dicen, ¿por qué en un sitio se atiende de esta forma? ¿Por qué en otro hospital se atiende de esta forma? Pues una forma de unificar estos criterios es poder utilizar las guías de práctica clínica. Y otra opción es mejoras la práctica clínica solamente por el hecho de utilizar la guía de práctica clínica y optimizas el uso de recursos. Entonces, las guías de práctica clínica están distribuidas a nivel mundial, se utilizan en todos los países prácticamente. Según la Guidelines International Network, existen más de 3.000, casi 3.800 guías en 87 países que forman parte de esta red internacional de guías. Pero siempre hay que hacer guías de práctica clínica, hay que estar creando nuevas prácticas clínicas, guías de práctica clínica. La respuesta es no. Muchas veces ya hay guías de práctica clínica bastante bien elaboradas y el siguiente paso será se puede adoptar recomendaciones ya existentes y con las de tu entorno estas son adaptables, puedes adaptarlas, pero si ya estas dos opciones las has descartado, el siguiente paso ya sería desarrollar nuevas recomendaciones a partir de revisiones sistemáticas previas o desarrollar nuevas revisiones sistemáticas. Entonces hay que pasar siempre un filtro, ¿no? No es ir directo a una revisión sistemática y hacer todo el esfuerzo de crear una guía de práctica clínica, que siempre hay que pensar antes es que si hay antes alguna otra guía que se pueda adaptar o adoptar directamente. Entonces, las etapas en el desarrollo de una guía de práctica clínica son 9 etapas. La primera es, realmente como lo dijimos antes, es justificar, definir cuál es el alcance y sus objetivos. Luego es crear un grupo de trabajo de multidisciplinar que terminen formulando las preguntas clínicas relevantes que van a ser desarrolladas. ¿Cómo lo vas a hacer? Buscando y seleccionando la evidencia con una estrategia de búsqueda bastante amplia. Luego viene el paso que es la evaluación y la síntesis de la evidencia, el cual va a ser después discutido con el panel o el grupo de trabajo de la guía de práctica clínica y se van a formular las recomendaciones. Luego, el siguiente paso debe ser la revisión externa y exposición pública de estas recomendaciones para permitir que los usuarios finales, que serán los pacientes, esto es un proceso ideal, que puedan dar su feedback. Luego viene la parte de la edición, la parte de la diseminación de los resultados de la guía de práctica clínica. Y luego viene también el paso de la actualización. Siempre, todas las guías tienen que estar siempre en un proceso de actualización para ver si es que alguna recomendación se puede hacer obsoleta con el tiempo, o si hay nueva evidencia que pueda cambiar sustancialmente la dirección de la recomendación. Este es otro diagrama en el cual se puede observar todos los complejos componentes que tienen que existir para que de forma coordinada se pueda elaborar una guía de práctica clínica, ¿no? Debemos, como ustedes observan aquí, pues están los consumidores y los principales representantes, grupos de trabajo, el panel de la guía, que generalmente son expertos, pero que también pueden incluir pacientes, y luego un comité de control, ¿no? Que debe estar como por encima de todo para poder permitir que haya un trabajo coordinado. Luego hay un grupo de trabajo que es como el core group que va a hacer que todo esto funcione. Entonces, estos son los pasos que ya hemos visto, más o menos, ¿no? La priorización, seleccionar la audiencia, generar las preguntas. Entonces,
Lo que ahora estamos viendo en la revisión sistemática y en lo que es juzgar la calidad y la fuerza y la certeza del cuerpo de la evidencia es esto que estamos revisando ahora. Entonces ahora nos vamos a ocupar de este punto. Entonces, ¿cómo se elaboran las guías de práctica clínica? Pues son dos pasos importantes, ¿no? El primer paso está relacionado con la evaluación de la calidad de la evidencia, esto es la síntesis de evidencia, y el segundo paso está relacionado con la formulación de recomendaciones. Veamos con un poco más de detalles. Entonces, la calidad o certeza en el cuerpo de la evidencia, ¿no? Tenemos este proceso que empieza con la formulación de la pregunta de investigación con sus diferentes componentes, que sabemos que es población, la intervención, la comparación, los outcomes o desenlaces. Luego viene la selección de los outcomes, de los desenlaces más importantes. Luego se hace una revisión sistemática, se hace una búsqueda de evidencia y se busca cuáles son las características de estos outcomes en todos los estudios para ver cuál es el resultado final. Y finalmente se crean estos resultados compilados en las tablas de evidencia, ¿no? Es el Summary of Findings, para medir cuál es el efecto estimado final para cada outcome o desenlace. Entonces, esto un poquito más, repitiendo un poquito que elaborando la pregunta clínica tenemos los diferentes componentes, población, intervención, comparación o de outcome o desenlace, ¿no? Entonces, como todo en la vida, cuando tenemos que seleccionar los desenlaces, tomar en cuenta esto, ¿no? Que cada decisión nos va a llevar consecuencias deseadas y también no deseadas. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta estos dos lados de la moneda, ¿no? Desenlaces deseados, pues son lo que esperamos, que sea beneficioso de la intervención, por ejemplo, que haya una mejor calidad de vida en el paciente. Y los desenlaces no deseados, pues son los efectos adversos, cualquier efecto adverso de la intervención, que haya pérdidas en el seguimiento, que no es lo esperado, que los costes sean muy altos del tratamiento. Entonces, todo esto son como desenlaces no deseados. Entonces, se les pide a los elaboradores o los que están en el panel de la guía de práctica clínica que hagan un ranking, que midan cuál es la importancia relativa de los desenlaces. Entonces, cada uno de ellos hace una valoración que va del 1 al 9 y va diciendo, pues, para ellos, cuáles de los outcomes son más importantes, de los menos importantes a los más importantes. Y de acuerdo a la puntuación, pues, resulta que, por ejemplo, del 1 al 3 son no importantes para los pacientes, así se hace toda la puntuación entre los 6, por ejemplo, 6 panelistas, sale que de forma repetitiva este outcome, imaginémonos, estamos haciendo una pregunta y a ver, ¿qué puede ser? Colesterol, ¿no? Colesterol, que nosotros hemos visto que en algunos estudios, algunos ensayos clínicos, colesterol es una medida de una determinada pregunta, pero vemos que de forma consistente, pues todos los elaboradores o los que van a participar en el panel lo puntúan entre 1 a 3. Entonces, por lo tanto, estos al final se descartarían, no entrarían en el perfil de evidencia. Pero a partir de la puntuación 4 hasta 9 sí entrarían, tomando la salvedad de que los que tienen de 4 a 6 son los importantes y los que sí son claves o críticos, se llaman así también, son los del 7 al 9. ¿Vale? Entonces, otra cosa importante, que esta importancia relativa de los desenlaces puede variar entre subpoblaciones. Es importante también tomarlo esto en cuenta para algunas preguntas que son más sensibles. Por ejemplo, imagínense que una pregunta cambia y en vez de hacerlo en población general, lo quisiéramos hacer en pacientes que tienen alguna discapacidad. Entonces, la importancia relativa puede variar cuando pasas de una población a otra subpoblación. Entonces, luego tenemos como resultados estos formatos, en los cuales se permite hacer de forma resumida la evaluación de la calidad, desde el diseño, riesgo de sesgo, la inconsistencia, la falta de evidencia directa, la imprecisión y otras consideraciones. Luego, en esta segunda parte, se hace una muestra o muestran los resultados en números relativos y en números absolutos. Que estos son importantes porque luego van a permitir decidir
hacia dónde o cuál es la magnitud de cada uno de estos resultados. Luego, por cada outcome se evalúa la calidad y aquí está la importancia que dijimos antes, del ranking previo que se hizo, pues este se mantiene aquí. Entonces, eso también es importante a la hora de tomar decisiones. Esta es la tabla GRADE o el perfil GRADE. Y este es otro formato, que este es un poco más resumido, que va más ya directamente a mostrar cuál es el riesgo comparado entre lo que aparece en el riesgo con la intervención comparado con el riesgo en el control o el no hacer nada, ¿no? Entonces, esto también es el Summary of Findings Table, que es prácticamente lo mismo de lo anterior, pero que aquí ya no está detallado cada uno de los criterios de la valoración de la calidad. Esto es como una forma más resumida, más amigable, en el cual pues presentarle este formato a un panel que no tiene tanto conocimiento metodológico, pues es más fácil, les llega más rápido el mensaje, ¿vale? Pero que uno es el espejo del otro. Entonces, un poquito para resumir, porque sé que esto ya lo han visto, es los factores que pueden bajar la calidad de la evidencia, como hemos dicho que los ensayos clínicos aleatorizados empiezan como calidad alta, pero hay circunstancias que hacen que esto pueda disminuir. Entonces, el primero es el riesgo de sesgo. Responde a la pregunta, ¿cuánta confianza tenemos en la validez de los métodos que han utilizado en cada uno de estos estudios? El segundo es la inconsistencia, es ver si todos los estudios muestran la misma dirección del efecto, tienen todos la misma magnitud del efecto. Otro es el riesgo de evidencia indirecta. Los estudios son aplicables a la pico de interés por población, por intervención, por comparación, por desenlace. Y el otro factor es la imprecisión. Existe incertidumbre sobre los estimadores. Ahí hablamos del intervalo de confianza o el umbral de significación clínica. Esto también entiendo que ya lo han visto, pero es decidir si realmente este resultado muestra una diferencia real. Eso es una. O sea, realmente esto va a tener un impacto en los pacientes, va a mejorar realmente. Pues todo esto, o realmente este evento no deseado es tan importante. No es lo mismo hablar de una muerte cada 100 a decir que son 5 cada 100. O sea, en mortalidad, por ejemplo, eso es una diferencia grandísima. Y lo mismo, ¿no? Para cualquiera de estos factores. Y el siguiente es el sesgo de publicación, que también es importante. Es preguntarnos, ¿nos faltarán estudios? ¿Habremos sido capaces de recoger a todos los estudios que hablen de esta pregunta? También hablamos del sesgo de publicación, de cuando lo que es muy conocido es que siempre se publican cuando los resultados son positivos. O sea, hay muchos estudios que empiezan todos con mucho ánimo, mucho al inicio, mucho entusiasmo, pero cuando ven que los resultados no les salen positivos o significativos, pues no los publican o no los terminan o no los financian. Entonces, también tener en cuenta esto. Y otro es si nos faltan medir otros desenlaces importantes, que quizás en la primera parte que hemos seleccionado los desenlaces, puede ser que los estudios, los ensayos clínicos no los hayan medido. Entonces eso también va con el sesgo de publicación, que no sé exactamente eso, pero es que los ensayos clínicos a veces no van a la par con lo que realmente desea la población o desean los usuarios o desean los pacientes que sea evaluado o medido. Entonces, finalmente tenemos para cada uno de los desenlaces, podemos terminar con una confianza o calidad alta, moderada, baja o muy baja, todo dependiendo del grado de confianza que dijimos al inicio, esta confianza de caerte para atrás y decir, vale, confío en que este resultado realmente está muy cercano al efecto, soy moderadamente, confío moderadamente, puede ser que esté pero hay una posibilidad de que sea sustancialmente diferente, ahí estamos hablando de una confianza moderada, o baja es cuando confío muy poco, es muy limitado, el efecto puede ser diferente, o muy baja cuando hay muy poca confianza y realmente el efecto es muy probable o es probable que sea muy diferente al estimado real. Entonces va variando nuestra graduación en la confianza.
Y por el otro lado, habíamos dicho que hay circunstancias que pueden aumentar nuestra confianza, ¿no? Tenemos la magnitud del efecto, si el efecto es muy grande o muy grande, la relación dosis-respuesta, si existe un gradiente dosis-respuesta, que a mayor exposición a la intervención, mayor respuesta, por ejemplo, esos son estudios observacionales, o si existe algún factor de confusión residual, ¿no? De que podría ser que este resultado salió muy bajo, salió un RR muy conservador, o un RR o un OR protector, pero no termina de convencer. Entonces podría estar algún factor que esté mostrando estos resultados y que esté limitando el verdadero valor de la asociación. Entonces, eso también hay que ponerse a pensar. Entonces, esto es un poco para tomar en cuenta, un poco para resumir, que se considera el diseño de los estudios, sí, desde el inicio, pero este puede bajar. En el caso de los ensayos clínicos, puede bajar hasta moderado, hasta bajo, si es que hay más de 2 circunstancias o factores que hacen que bajemos nuestra confianza. O los estudios observacionales que empiezan con bajo, pueden subir hasta moderado o alto incluso, si tienen alguno de estos factores. Luego, algo característico de GRADE es que el cuerpo de la evidencia de los estudios incluidos se evalúan outcome a outcome. Cada uno de los outcomes se ve por separado. Cada un outcome en un estudio muy bueno, puede salir con evidencia y confianza alta, pero en el mismo estudio otro outcome puede salir con confianza baja. ¿Por qué? Porque puede haber diferencias en el modo de medición, puede haber sesgos, puede que haya evidencia indirecta. O sea, que tengamos esto en la cabeza, ¿no? Que es un poco cambiar el chip y decir que no es un super estudio, un super ensayo clínico y que todo lo que me diga el ensayo clínico va a misa. No, es tratar de evaluar cómo han medido este outcome era su outcome principal. Querían evaluar mortalidad, por ejemplo. Entonces, vemos que la muestra era adecuada para evaluar mortalidad. Pero, por ejemplo, si querían medir calidad de vida, quizás el instrumento que utilizaron para medir calidad de vida no es el más adecuado, o lo hicieron solo a algunos pacientes, no lo hicieron a todos. Entonces, todos estos detalles hay que leerlos con mucho más calma y poder valorarlos de forma independiente. Entonces, seguimos ahora con la segunda parte. Hasta ahí eran revisiones sistemáticas, que es hasta lo que han revisado con las tablas de Summary of Findings. Ahora vamos a ver cómo es que se llega a formular las recomendaciones una vez que ya tenemos esta evidencia. Entonces, para formular las recomendaciones hemos dicho que estamos dentro de un proceso de elaboración de una guía de práctica clínica en el que se ha conformado un panel de expertos que van a trabajar y van a discutir, van a recibir esta información de la evidencia y van a ver cuál es la graduación global de la evidencia a través de los outcomes. O sea, esta evaluación global de la evidencia, mirando todos los outcomes y diciendo, la calidad global de la evidencia, tanto viendo los outcomes deseados como los no deseados, esta es mi calidad global de mi confianza en toda esta evidencia. Esto solamente se hace cuando vamos a hacer una guía de práctica clínica. Si estamos en revisiones sistemáticas, no llegamos a este paso. ¿Sí? Luego formulamos la recomendación. Para esto hay que tomar diferentes juicios, hay que hacer juicios considerando varios conceptos, ¿no? Que son la calidad de la evidencia, que haya un balance beneficio-riesgo, ver también los valores y preferencias de los pacientes, ver otros factores como la factibilidad, la equidad, la aceptabilidad y el uso de recursos, dependiendo de la perspectiva, que esto lo vamos a ver ahora en pocos minutos. Entonces, luego se utilizan los marcos CTD y finalmente se elaboran las recomendaciones que van a estar publicadas en una guía. Las guías pueden estar publicadas en revistas o también pueden ser documentos extensos que también pueden estar online. Esto también, dependiendo de los recursos de cada uno de los sistemas, si es una organización privada, una organización pública, una sociedad científica, pues habrá diferentes versiones, ¿no? Pero a todas ellas se les llama guías de práctica clínica porque al final llegan a unos usuarios y estos al final las utilizan idealmente y hacen uso de estas recomendaciones. Entonces, la forma de formular las recomendaciones también es importante porque es lo que finalmente va a leer el usuario final, es
el panel recomienda, el panel sugiere, el panel no recomienda, el panel cree. O sea, mucha importancia también habrá que tener mucho cuidado en la forma de formular la recomendación, ¿no? Entonces, este juego de palabras es importante decidir qué palabras utilizamos o cómo entender las recomendaciones. Usualmente, cuando son recomendaciones fuertes, lo que hacemos es recomienda o no recomienda. Pero si decimos sugiere, este ya nos está hablando de una recomendación débil, ¿vale? Pero esto es para que lo tengamos en cuenta. A veces las guías no son muy claras en la forma de hacer. Entonces, ¿qué son los marcos CTD? Nos ayudan a tomar decisiones, ya que el trabajar a nivel de decisiones sanitarias es algo complejo, pero lo que idealmente quiere hacer el marco ETD es facilitar este proceso. Va a depender del tipo de decisión, pueden ser decisiones para recomendaciones clínicas, para recomendaciones de cobertura, por ejemplo, de campañas de vacunación o diferentes protocolos, por ejemplo, de atención a madres, de protocolos de embarazo, para el sistema de salud en general o también para sistemas de salud pública. O sea, dependiendo del ámbito donde se vaya a realizar la recomendación o la guía, habrá diferentes marcos. Luego, el proceso debe ser transparente, pero esto no quita que y que sean involucrados los juicios. O sea, siempre estamos haciendo juicios. O sea, no es que sea 100% objetivo, ¿no? No. Los juicios están ahí, siempre tenemos que tomar decisiones. De hecho, que ustedes cuando revisen, les animo a entrar a la página de GRADE. Hay una base de datos de guías y de tablas de evidencia en el cual pueden observar en la parte inferior todos los diferentes juicios que se hacen para bajar o subir la confianza en la calidad de la evidencia. Entonces dice, el grupo recomienda que a pesar de que el grado de evidencia indirecta, el riesgo de que existe evidencia indirecta es alto, no le bajamos porque ya le hemos bajado por inconsistencia. Entonces, para no penalizar por los dos lados, solo le bajamos por esto. O sea, hay cosas que se hacen en GRADE y que siempre y cuando lo hagas de forma consistente en todas las preguntas siguientes o en todos los outcomes, está bien, y siempre y cuando lo hayas hecho explícito. Entonces esa es la ventaja de GRADE. Luego, estos marcos de ETD nos ayudan a formular las recomendaciones y tomar decisiones, ¿no? Que es al final lo que uno quiere, ¿no? ¿Cuál es el propósito final de los marcos ETD? Es ayudar a grupos de personas, a los paneles, a utilizar la evidencia de una manera estructurada y transparente para poder tomar decisiones, ¿no? Es algo muy importante. Como les dije, hay diferentes decisiones y diferentes marcos, ¿no? Las recomendaciones, también para pruebas de diagnóstico, detección y otras pruebas, toman en cuenta otros factores, decisiones de cobertura y recomendaciones del sistema de salud y salud pública. Pero en general, el marco ETD tiene esta estructura. Tiene tres partes importantes. La primera es la pregunta, luego está la evaluación de los criterios y luego están las conclusiones. Empecemos con la pregunta. La pregunta hay que especificar los componentes de la pregunta, PICO, población, intervención, comparación y desenlace. Luego, escoger la perspectiva. Lo vamos a hacer desde la perspectiva del paciente o perspectiva individual. Por ejemplo, esta es la que utilizan la mayoría de las sociedades científicas, ¿no? La sociedad de neumología o de diferentes tipos de sociedades. O la perspectiva poblacional, si es que estamos hablando por ejemplo, de grandes instituciones, por ejemplo, la NICE o el Ministerio de Salud. Esto ya tiene que tomar una perspectiva poblacional. Y luego tienen que tomarse en cuenta también si es que va a haber diferencias entre subgrupos de población desde inicio. O sea, puedes, por ejemplo, hacer una guía de diabetes y decir que estas recomendaciones se harán por separado para pacientes que sean, me estoy inventando, insulino dependientes y otra para no insulino dependientes, ¿no? O sea, desde inicio uno puede ya hacer una especificación de los grupos, ¿no? Esta es la forma, este es el formato. Entonces, repitiendo, esta es la PICO. Luego escoges el setting, ¿no? El contexto en el cual lo vas a utilizar. Puede ser
a nivel global, por ejemplo, la OMS lo hace a nivel global, otras por países, un grupo de países, para atención primaria, por ejemplo, si lo estás haciendo del Ministerio de Salud. La perspectiva si es poblacional o individual. Luego, tenemos que poner también información como la información clave en la parte de como una introducción que sea importante, porque piensen que estamos presentando este documento a un panel de expertos, pero expertos clínicos, entonces, y que tienen poco tiempo, que se van a reunir unas 4 o 5 veces, tampoco mucho, y que cada vez se van a reunir para tomar decisiones. Entonces, aquí tiene que estar la información más importante, más relevante, que destaque la importancia de la pregunta, que por qué es importante hacer recomendaciones sobre esta pregunta. Y luego también debe ser, en esta parte, también debe ser explícito si es que hay algún conflicto de interés de parte de los componentes del panel. Ahí se tiene, a veces generalmente se pone el listado de todos los nombres y se dice, fulanito trabaja en la empresa farmacéutica, pero hay que hacerlo explícito. Entonces vamos a ver una pregunta, un ejemplo, que voy a mostrar aquí. Es, por ejemplo, ¿se debería utilizar bedaquilina añadida al tratamiento de base de pacientes con enfermedad tuberculosa multiresistente? O solamente dar el tratamiento multiresistente, el básico, recomendado por la OMS, en pacientes que tienen tuberculosis multiresistente. O sea, si es que se debe o no a añadir la bedaquilina. Esa es la pregunta. La población son los pacientes con enfermedad tuberculosa multiresistente. La intervención es la bedaquilina más el tratamiento básico del tratamiento multidrogo resistente. La comparación es solo el tratamiento multidrogo resistente. Y ahí está la lista de los principales outcomes, que son los desenlaces que se han seleccionado al inicio, ¿no? Entonces, cuántos están curados, cuántos tienen efectos adversos, la mortalidad, en cuánto tiempo convierten en diferentes medidas, si es que se convierte el cultivo en las 24 semanas, en diferentes desenlaces que se miden o que se han seleccionado o priorizado en estas reuniones previas. Esto es para hacerlo a nivel global y con una perspectiva poblacional. Entonces, aquí ponen un poco el background, hablan de cuán importante es este problema a nivel mundial de la emergencia de la resistencia a la tuberculosis. Para ese entonces, para el 2011, pues que había más de 300,000 pacientes que tenían estos casos y que estos eran los notificados, que seguro habrá muchos más en ese momento, y que los tratamientos actuales están lejos de ser satisfactorios y que duran mucho y que frecuentemente pues los pacientes los van dejando porque son tóxicos o son menos efectivos, entonces que es un problema importante, ¿no? Y luego acá pues vemos también que reportan los conflictos de interés, ¿no? Que declaran que no tienen o tienen menores conflictos de interés. Entonces vamos a la segunda parte, que es la evaluación de los criterios. Entonces, hay diferentes criterios. Este que les voy a mostrar es de los criterios de una pregunta, que es la que estamos viendo, una pregunta de perspectiva poblacional para una intervención. Si ustedes exploran un poquito la bibliografía, verán que habrá diferentes criterios. Por ejemplo, si vamos a hacer una pregunta sobre test diagnósticos, habrá diferentes nuevos criterios que pueden ser, o la forma de formular la pregunta puede ser diferente, pero es básicamente el mismo contenido, ¿sí? El primero es si es importante el problema, es el problema una prioridad, entonces es como para confirmar lo anterior. Luego la segunda parte es la medición del impacto de la evidencia, qué es lo que tenemos en la evidencia en cuanto a efectos deseados, efectos no deseados, cuál es la certeza global de la evidencia, y luego viene la importancia relativa de los desenlaces. ¿Cuán importantes son estos desenlaces para las personas que sufren de esta enfermedad o que van a recibir esta intervención? Luego se hace un primer balance de los efectos. Con toda esta información, tienes los deseados, no deseados, la certeza global de la evidencia, la importancia de los outcomes, hace un primer balance y dices, pues, este balance entre deseados, no deseados, ¿favorecen la intervención o la comparación? Es como una primera pregunta. Luego viene un tercer
grupo de preguntas que están relacionados con el uso de recursos y costes. Entonces, se miden los costes, cuál es la certeza de estos recursos, de la evidencia de estos recursos, hay estudios de coste-efectividad y te preguntas nuevamente, ¿toda la evidencia sobre recursos y costes favorece la intervención o a la comparación? Entonces tienes otro elemento a tomar en cuenta. Y el cuarto grupo de preguntas está relacionado con aspectos como la equidad, la aceptabilidad y la factibilidad, ¿no? Principalmente si la intervención es aceptable, si es factible y si importa o puede crear diferencias en la atención a la salud para diferentes grupos de personas. Entonces, todos estos aspectos también se exploran cuando lo vas a hacer a nivel de población. Entonces, este es el marco que uno encuentra en una ETD. Tenemos por un lado los criterios. Este es el primero, por ejemplo, es el problema, una prioridad. Entonces haces un juicio, ¿no? Vienen los juicios y luego viene la evidencia. En este recuadro se rellena la evidencia y en el siguiente si hay consideraciones adicionales. En la evidencia lo que ponemos son hechos, generalmente derivados de revisiones sistemáticas o de estudios individuales sobre aspectos epidemiológicos, del efecto de intervención, de cómo los pacientes valoran los principales outcomes, los efectos de análisis económicos. Esto es en general, esto no es para la prioridad del problema, sino estamos hablando de en general, ¿no? Cuando tenemos un criterio, viene la research evidence, que es la evidencia, qué es lo que dice la evidencia. Entonces puede ser diferente tipo de estudios, diferentes tipos de investigación pueden dar este tipo de información, ¿no? Y luego los datos de consideraciones adicionales son asunciones lógicas que no están basadas en la evidencia. Generalmente es lo que los del panel van discutiendo y van haciendo sus propias como comentarios lógicos de acuerdo a lo que evalúan, ¿no? Dice, bueno, y todo eso se apunta en esta parte de consideraciones adicionales. Incluso si es que hay divergencias entre los miembros del panel, pueden poner ahí, se hizo una votación y se decidió con esta puntuación, ¿no? De los 9, 6 estaban de acuerdo, 3 no, o este tipo de detalles se pueden apuntar en esta parte. Entonces el primero era si el problema constituye una prioridad. Entonces, lógicamente, si es más grave el problema, es más probable que la intervención sea un problema prioritario. Y si estamos desde el punto de vista de una perspectiva poblacional, hacer el balance, ¿no? Generalmente, pues la OMS dará más prioridad, dará más recursos a que se elaboren guías de práctica clínica sobre problemas más importantes, ¿no? Por ejemplo, que generen mucha mortalidad, comparado a enfermedades que sean reversibles o transitorias. Esto es un poco bastante lógico, pero siempre se pone. Luego, el segundo y el tercer criterio era lo de los efectos deseados y los efectos no deseados, ¿no? Entonces, como dijimos, el marco ETD ofrece este marco en el cual se presenta la evidencia y se presentan ya las estimaciones de los efectos en estas tablas de Summary of Findings Table, que es como un resumen del impacto en números absolutos de cuánto realmente impacta la intervención, tanto a nivel de eventos deseados como de eventos no deseados. Entonces, a mayor magnitud de los efectos deseados, lo más probable es que se vaya a recomendar la intervención. Y a mayor magnitud de los efectos indeseados, es menos probable que se vaya a recomendar. Y como les dije, hay que tomar en cuenta los números absolutos, es un poco para facilitar el juicio, ¿no? Porque es más fácil decir 5 de cada 10 o 20 de cada 100 que decir un RR de 1.45. Es más difícil utilizar los números relativos. Y luego tomar en cuenta la importancia de los desenlaces clínicos, ¿no? Entonces ahí ese ranking inicial que hicimos también juega a este nivel, ¿no? Pues, cuarto criterio es la calidad global de la evidencia. Entonces es como una calificación combinada de la calidad a lo largo de todos los desenlaces
que se han considerado claves para responder a esta pregunta. Un poco más con detalle cómo hacerlo es que hay que considerar solamente los clave, o sea, los que estaban arriba de 7, ¿sí? Solamente los clave, y se ve en estos cuál es la calidad que tienen en la tabla. Si todos tienen la misma calidad, pues esta es la calidad global. Si son variables, y entre los clave se toma el que tiene el menor grado de calidad, y este será la calidad global. Entonces esta calidad global puede ser alta, moderada, baja o muy baja. Entonces, como lo dijimos antes, es de acuerdo a cuán cercanos creemos que estemos de la certeza de que estos estimadores en números absolutos o números relativos realmente reflejen lo que sucede en la realidad. Entonces aquí quería mostrarles este ejemplo. Seguimos con el de la betaquilina. Es para saber, a ver cómo estamos de tiempo. Estamos a 10 minutos de terminar, pero yo creo que podemos seguir avanzando. En este ejemplo les quería mostrar cómo es que se evaluaron en esta pregunta los diferentes criterios, ¿no? La pregunta es esta: la betaquilina se debe añadir al tratamiento básico de la multidrogoresistencia. Entonces, a la primera pregunta, viendo esta evidencia que realmente lo consideraron importante, que esto ya lo habíamos visto en el resumen de la pregunta, entonces, que es un problema muy importante porque causa alta mortalidad, casi el 15%. Y luego vemos la evaluación de los eventos deseados y los eventos no deseados. Entonces aquí, por ejemplo, si se fijan, está la pregunta, está la tabla de Summary of Findings Table y vamos al primer outcome, que es sujetos curados, o sea, curaciones, hasta el final del estudio. Aquí vemos que hay una diferencia de 27 pacientes más curados en el grupo de betaquilina añadida. Entonces, este efecto, los del panel lo consideraron como un efecto grande, amplio. Por otro lado, en los efectos no deseados, vemos que, por ejemplo, tenemos mortalidad. En mortalidad vemos que había 10 pacientes más por cada 100 muertos en el grupo de betaquilina y 5 pacientes más por cada 100 en el grupo de betaquilina con eventos adversos serios. Estos también se consideraron como efectos grandes, amplios. Entonces aquí ya vemos los dos primeros ejemplos, o sea, los 3 primeros criterios evaluados con el marco ETD. Luego, a ver, voy a avanzar un poquito. Entonces, eso es ya lo que vimos, que son los dos amplios. Entonces, finalmente, el grado de evidencia, bueno, que no los vamos a revisar ahora por cuestiones de tiempo, pero que el panel decidió que era muy bajo, o sea, que de los eventos críticos, pues los desenlaces críticos, la calidad era muy baja por la calidad de los estudios. Luego, en cuanto a los valores, en cuanto importaban los outcomes para los pacientes, habría importante incerteza o variabilidad, o sea que no se sabía bien cuál es el impacto real en los pacientes. Pero a pesar de esto, ven todo esto los del panel y ven que probablemente favorezca la intervención. Esta es la primera valoración que hace. Luego, al ver los recursos, ven tanto que los recursos pueden ser muy variables y que la calidad de la evidencia mostrada para esta valoración de los recursos será muy baja. Hacen su valoración sobre el coste-efectividad y igualmente dicen que probablemente favorecería la intervención. En este caso, los toman en cuenta equidad, aceptabilidad y factibilidad. En el caso de equidad, pues ponen no lo saben porque no encuentran evidencia, ¿no? Y esto es un hecho que puede ser llamativo, pero en realidad es algo que ocurre frecuentemente en las guías, que este aspecto de equidad y aceptabilidad y factibilidad requiere más inversión de recursos. Entonces, habrá guías que tengan muchos recursos y que puedan hacer una revisión sistemática específica para equidad, pero muchas veces se basan en la información que le pueda brindar el panel. Y si hay algo muy importante en cuanto a equidad, pues se pone aquí con el juicio que tengan que dar.
Pero si no saben exactamente porque no tienen la evidencia, pues está correcto poner no saben, no lo sabemos, porque no tenemos evidencia, no la hemos encontrado o no hemos sido capaces de identificarla. Y luego en cuanto a aceptabilidad y factibilidad, pues ellos encuentran que es muy variable. ¿Sí? Y luego vamos a la última parte, que es las conclusiones, la parte del marco ETD, que finalmente pues te permite hacer una valoración de la recomendación. En realidad la fuerza de la recomendación es un continuo. Va desde fuerte en contra, luego va débil en contra, débil a favor o fuerte a favor. Entonces tenemos estas 4 posibilidades. Pero también quería llamarles la atención de que a veces hay situaciones en que la guía puede decir que no puede hacer una recomendación y que simplemente se utilice para una intervención, ¿vale? Se puede hacer este tipo de recomendaciones o puedes hacer no una recomendación en absoluto. Puedes decir no, no podemos hacer recomendación. Entonces este es un gráfico donde pueden ver cómo es el resultado final, cómo es que dependiendo del impacto o cómo se inclina la balanza, ¿no? Aquí vemos que este es bastante grave, ¿no? Los efectos deseados van muy a favor, y los indeseados pues no pesan mucho, entonces aquí estás dando una recomendación a favor, fuerte a favor, ¿sí? Luego aquí vemos que un poquito baja los deseados, los superando a los no deseados, pero no es tan fuerte como para decir una recomendación fuerte, sino es una recomendación condicional o débil, que es su sinónimo, que también se puede decir de la misma manera, para hacer o sugerir la acción, ¿no? Entonces se sugiere. Luego están los efectos. Cuando los efectos no deseados son un poquito más importantes que los deseados, también se puede poner se sugiere no hacerlo. Entonces también. Y cuando ya los efectos no deseados sobrepasan a los deseados de manera importante, aquí también se hace una recomendación en contra. Y se recomienda no hacerlo. Entonces, en esta pregunta que estábamos revisando, ¿no? Sobre la veraquilina, finalmente, ¿qué es lo que decidieron lo que decidieron los panelistas? Pues ellos dijeron condicional para recomendar la intervención. ¿Sí? Y lo proponen de esta manera, ¿no? El panel sugiere añadir veraquilina al tratamiento recomendado de la OMS en pacientes adultos, pero lo ponen en estas condiciones. Es una recomendación condicional con muy baja calidad de la certeza de la evidencia. En estas circunstancias, que un tratamiento efectivo que contenga estos tratamientos de segunda línea no se haya podido diseñar. O sea, es como que cuando ya es la última alternativa y cuando hay resistencia a alguna fluoroquinolona. Y además hacen más diferentes recomendaciones derivadas de circunstancias clínicas en las cuales este tratamiento se debería dar. Entonces, si quieren, cuando vean el video pueden pausarlo y lo pueden ver con detalle cada uno de estos diferentes circunstancias en las cuales dan como diferentes especificaciones cuándo realizar esta recomendación. Entonces, luego, idealmente también, después de dar la recomendación, hay una sección que es la justificación de por qué, es como un pequeño resumen de por qué estamos haciendo esta recomendación. Una recomendación detallada, mostrando lo más importante. Entonces, un poco para resumir, las recomendaciones fuertes solo se darán cuando tengamos la certeza de que varios factores influyen en la fuerza de recomendación, que tenemos una información relevante, disponible, que soporta que haya un balance hacia los efectos deseados y que, o en todo caso, que los efectos indeseados también sean importantes. O sea, una recomendación fuerte puede ser a favor, como también puede ser en contra. Entonces les dejo con esta imagen. Ahí pueden ver, ¿no? De que hay una recomendación fuerte para dejar de fumar, porque hay consecuencias adversas muy negativas a la exposición al humo del cigarrillo, ¿no? Luego, recomendaciones débiles es cuando tenemos esta duda, ¿no? Cuando decimos probablemente sobrepasa los efectos deseados, probablemente los indeseados a los no deseados. Entonces, cuando estamos en esta balanza que no termina de definirse, cuando la magnitud tampoco es importante.
Entonces hay una incertidumbre apreciable y no todos los individuos se beneficiarían por el curso de acción, o sea, lo que estás recomendando. Se tomarán en cuenta entonces en estas circunstancias las circunstancias individuales, las preferencias y los valores de los pacientes. Entonces, cada vez más, muchas recomendaciones son de este tipo. Tenemos que estar más habituados a lo que es la toma de decisiones compartidas, en el cual tenemos que darle al paciente herramientas, explicarle claramente cuáles son sus opciones, ¿no? El paciente tiene que poder decidir o elegir cuál es el tratamiento que mejor le va de acuerdo a su situación o circunstancia particular. Entonces, ¿cuáles son las diferentes implicaciones? ¿No? Esto es un poco también para seguir tomando en cuenta que cuando tenemos una recomendación fuerte o una recomendación débil para los pacientes, significa que una recomendación fuerte es que la mayoría de las personas en esta misma situación desearían este curso de acción, o sea, lo que se les ha recomendado, y solo una pequeña proporción no lo desearía. Y cuando hablamos de recomendaciones débiles, dice que la mayoría de los individuos desearían el curso de acción sugerido, pero muchos no. Aquí ya la proporción es diferente. Acá hay muchos que desearían que no se haga esta recomendación. Entonces, eso es una recomendación débil. Y cuando hablamos a nivel de los clínicos, o sea, para nosotros que vamos a atender a los pacientes, pues la recomendación fuerte es cuando, si nos adherimos a esta recomendación, la mayoría de los individuos debería recibir esta acción. Y que la adherencia a esta recomendación incluso puede ser evaluada como un criterio de calidad o un indicador de buen rendimiento de un centro, de una institución, dependiendo de dónde estamos, ¿no? Criterio de calidad. Y es poco probable que necesitemos dar herramientas para la toma de decisiones compartidas en estos casos. La recomendación débil, al contrario, es que habrá diferentes opciones que serán apropiadas para cada tipo o subtipo de paciente. Y que aquí sí será muy importante desarrollar herramientas para la toma de decisiones compartidas. Aquí los clínicos deberían pasar más tiempo con los pacientes en el proceso de la toma de decisiones, ¿no? Que no es lo mismo cuando tenemos clara una recomendación a cuando hay que esperar que el paciente tome la decisión o que sea una decisión compartida, ¿no? Entonces, estamos en diferentes escenarios que requerirán diferentes tiempos. Y para desarrolladores de políticas es una recomendación fuerte, es que se debería adaptar una recomendación fuerte en la mayoría de las situaciones y que debe ser incluso medido como un indicador de rendimiento, de buena calidad de su sistema sanitario. En cambio, en unas recomendaciones débiles, estas van a generar debates importantes y es muy probable que entre regiones incluso algunos lo decidan de diferente manera porque se adaptarán al contexto de cada uno de ellos. Entonces, tiene que haber, si se va a medir esto como un indicador de rendimiento, debe ser centrarse en un adecuado proceso de deliberación. O sea, tiene que ser algo adaptado, ¿no? Que hayan tenido la opción de elegir entre las diferentes funciones o diferentes opciones, pero que todo sea transparente y explícito. ¿Sí? Una cosa final, ¿no? Que quería que quede claro, es que el hecho que esté en una guía de práctica clínica o una recomendación no se debe ver como una obligación, ¿vale? Sino que tiene que ser más que nada darnos cuenta del grado de evidencia que tiene, ¿no? Si es fuerte, débil, la tienes que valorar. Incluso las recomendaciones fuertes, basadas en evidencia de alta calidad, puede que no se aplique a todos los pacientes y en todas las circunstancias. Siempre hay que valorar la individualidad del paciente. Y uno como usuario médico puede concluir razonablemente que seguir algunas recomendaciones fuertes basadas en evidencia de alta calidad puede ser un error para algunos pacientes. ¿Sí? Esa es una cosa que cada vez se está tomando más en cuenta cuando se mide la adherencia a las guías, por ejemplo, que hay circunstancias en las que de manera deliberada el médico o el profesional de salud decide no seguir la pauta recomendada porque hay una circunstancia particular del paciente
que hace que esto no se pueda cumplir, ¿sí? Entonces, esto no debería ser medido como una falta de adherencia a la guía de práctica clínica, sino al contrario, es una forma de mejora incluso de la calidad, porque las recomendaciones son recomendaciones generales que tratan de abarcar a la mayor parte de la población, pero si tú como clínico tienes la capacidad de ver y decidir que justamente en tu paciente esta recomendación de gran calidad, de alta evidencia, fuerte, no se puede aplicar en tu paciente, pues no pasa nada, está muy bien. Al contrario, le estás dando más calidad, incluso deberías darle feedback al que elaboró la guía o a la sociedad que hizo la guía, como decirle, mira, ojo, en este tipo de pacientes, pues a lo mejor no es tan bueno seguir esta recomendación, ¿no? Siempre estar con el espíritu crítico y tratar de mejorar, ¿no? Porque todo en esta vida es mejorable. Entonces, como resumen, ¿no? La aproximación GRADE es un sistema para poder calificar la calidad del cuerpo de la evidencia en revisiones sistemáticas y en otras síntesis de evidencia, como evaluaciones de tecnologías en salud, para formular recomendaciones para hacer guías de práctica clínica. Ahora, los marcos CTD lo que quieren es ayudar a los paneles y a los que toman decisiones de cómo pasar a la evidencia a una recomendación o decisión. Y espero que con esta sesión pues hayamos podido ver cómo son estos marcos, qué partes tienen, la pregunta, la evaluación de los criterios, las conclusiones en las cuales llegas a la recomendación, que permiten hacer una consideración equilibrada y sistemática de todos los criterios más importantes. Finalmente es informar a todos los usuarios, o sea, clínicos, pacientes, a todos, sobre los juicios que se hicieron y la evidencia que respalda estos juicios. ¿No? La manera sistemática, ordenada de mostrar los juicios que hemos hecho. Estas son las diferentes referencias que pueden revisar para poder ampliar, si desean, la información que hemos dicho aquí en esta sesión. También hay videos que pueden ver, que de hecho cada vez hay más, ¿no? Videos sobre GRADE, estos son un poquito antiguos, pero aún así hablan de cuál es el proceso para ir de, por ejemplo, en el de resumir la evidencia, cómo hacer recomendaciones, cuándo decir fuerte, cuándo decir débil, ¿no? Y si alguien tuviera alguna pregunta, pues estoy aquí atenta, si es que alguien quiere hacer alguna aportación.